Dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto fue lo que le dijo el Señor a la serpiente, pero le estaba hablando a Satanás, que era el que estaba en la serpiente, porque él fue el que engañó a Eva a través de la serpiente. Y esto le habló acerca de lo que iba a acontecer más adelante, porque la simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la mujer es fue el que venció al diablo en la cruz. Y la simiente de la mujer es al mismo tiempo todo aquel que vive conforme a la voluntad de Dios por Jesucristo. Quiere decir que el Señor prometió que vencería la simiente de la mujer. Todo creyente vencería al diablo. Dice que hiriéndole en la cabeza, porque esta es la forma de vencer a la serpiente, hiriéndole en la cabeza, allí se mata. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente el creyente, como Cristo venció al diablo, va a herir en la cabeza al diablo, pero esto dice que va a ocasionar dolor, porque así fue que le dijo el Señor: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, de modo que la herida en la cabeza va a ocasionar un dolor en el calcañar, el cual significa, el cual representa el dolor y el sufrimiento por el evangelio a través de la vida en el cuerpo. Ese es el dolor que se va a sufrir en el calcañar para poder vencer a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que para poder vencer a las tinieblas, para poder vencer al mundo, para poder vencer al pecado y para poder vencer todos los deseos del cuerpo que llevan al hombre al pecado y que llevan al hombre a la iniquidad, va a tener que vivirse en un sufrimiento continuo, lo cual es el dolor del caminar, lo cual es el dolor de la vida. Este es el dolor del calcañar, el dolor del caminar en el camino del Señor, porque este camino es estrecho, este camino es angosto, este camino es molesto, en este camino se va andando y se va llorando, pero dice que se vuelve a venir con regocijo. ¿A dónde? A la casa del Señor. Se vuelve a venir con regocijo a la mansión celestial, a la presencia de Dios, para vivir con Él por la eternidad, trayendo sus gavillas, llevando el fruto del Espíritu, llevando el fruto de Dios, habiendo vencido toda tentación, porque así dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la tentación no es un momento solamente. La tentación no es la tentación solamente de un pecado, sino la tentación en toda la vida que se vive en el cuerpo, en la tierra, que el enemigo hace que el hombre sea atraído por cosas terrenales y por cosas de él mismo, y aún por los deseos de su propio cuerpo, para hacerlo caer, incurrir en pecado, y para hacerlo desviarse del camino de Dios, para hacerlo desviarse del propósito de Dios. En ellos Él tiene enfocada su mirada, porque dice que velemos siempre y estemos atentos, porque el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero Él busca a los justos, Él busca devorar a los rectos, Él busca devorar a los que han creído en Jesucristo, Él busca devorar a la simiente de Jesucristo, Él busca devorar a los que se han escapado de sus manos. Y por eso es que dice que los impíos ponen su arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. A ellos busca saetear en oculto, enviándoles dardos al corazón, dardos para apartarlos del camino de Dios, dardos para hacerlos hacer sus propias voluntades, dardos para hacerlos hacer obras que no corresponden con el propósito de Dios, y dardos para hacerlos pecar en una u otra manera, a través del deseo del corazón, a través del pensamiento, a través de las obras del cuerpo, porque este es el enemigo principal que el hombre tiene, el cuerpo mismo, y esto es lo que hay que vencer. Y tiene el enemigo, y tiene el hombre también como enemigo el mundo, porque dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que con nuestra fe nosotros vencemos al mundo y nosotros vencemos todos los deseos del cuerpo. Así dice que la mente y el
y el cuerpo están en contraposición. O sea, el deseo del espíritu es contrario al deseo de la carne, y el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne. Ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una guerra contra nuestro cuerpo, contra los deseos del cuerpo que nos llevan a pecar. Y tenemos una guerra también contra el mundo, porque el mundo trae cosas al corazón del creyente que lo hacen desviarse del propósito divino y lo hacen desviar su mirada del cielo para hacerlo poner entonces su mirada en la tierra. Pero la victoria que tiene el creyente es la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a guiar al creyente a ir por los caminos, que en esos caminos va a ser que va a desarrollar los atributos espirituales en él, venciendo toda tentación y venciendo todo obstáculo, porque el camino va a estar lleno de obstáculos y va a estar lleno de molestias, así como Satanás le pidió a Dios que le entregara a Job, que le entregara los bienes de Job y que le entregara el cuerpo de Job para enfermarlo, para hacerlo blasfemar contra Dios, pero no pudo. Pero era necesario este camino molesto, era necesaria la enfermedad, era necesaria que la pobreza que le vino a Job, era necesario lo que le vino a él para que pudiera vencer a través de todo eso al enemigo. Y así, esto fue lo que hizo que venciera al enemigo, todo aquello que él hizo para destruirlo. Pero esto solamente puede convertirse en victoria en un creyente que verdaderamente ame a Dios con todo su corazón, más que el mundo, más que su propio cuerpo, porque esto fue lo que le tocó. Le tocó los bienes personales, le tocó sus hijos, le tocó todos los beneficios que tenía materiales, le tocó su riqueza, y luego le tocó el cuerpo. O sea, que el creyente tiene una guerra directamente contra sí mismo, contra los deseos del cuerpo, y tiene una guerra contra el mundo y con todas las cosas que en el mundo se ofrecen y con todas las atracciones. Y esta guerra tiene detrás de ella como enemigo principal al diablo. Esta guerra es contra los creyentes verdaderos, no contra los que no son, contra los que han creído a la verdad y contra los que temen a Dios, como Job, que era un hombre íntegro y que dice que no había hombre recto como él en toda la faz de la tierra, así como dijo el Señor cuando se le presentó al diablo allí para presentarle la situación, y le dijo: no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiere decir que a los temerosos de Dios y a los que se apartan del mal son a los que él tienta. Pero él va a ser derrotado por la simiente, porque él va a ser derrotado por la simiente de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Por los que tengan a Cristo formado en su corazón. No porque el hombre con su propia fuerza pueda vencer, porque dice que ninguno será fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza para vencer a las tinieblas, porque nadie puede tener de sí mismo luz para vencer a las tinieblas. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, pero la luz que resplandece en las tinieblas es la luz de Cristo. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De modo que la luz de Cristo es la que hace vencer las tinieblas. La luz de Cristo, o sea, la revelación de su corazón, su voluntad, su camino que nos ordena y la unidad con Él continuamente, en esa íntima comunicación, en esa íntima interacción, en ese secreto que siempre se tiene con el Señor, cuando verdaderamente se vive en el temor y en el amor verdadero a Dios. Eso es lo que le da la luz al creyente. Se cumple la escritura que dice: en tu luz veremos la luz. Entonces el creyente tendrá sus ojos abiertos para ver dónde está la trampa, para ver dónde está la tentación, porque él tienta a las personas con cosas que se sabe que son pecado y tienta a las personas con cosas que no saben que son pecado. Y por eso es que la luz alumbra los ojos, la luz da entendimiento claro. O sea, la profundidad del corazón del Señor revelada a través de las escrituras y por la enseñanza del Espíritu Santo son las que dan la abertura de los ojos y son las que ungen los ojos con colirio, y este colirio es el que da la luz de Cristo en el corazón del creyente, y sus ojos espirituales pueden ver para vencer a las tinieblas. De lo contrario, no se podrá vencer a las tinieblas solamente con la luz de Cristo, y la luz de Cristo solamente se puede obtener en el secreto con Él, no diciendo que se tiene por estudio, no diciendo que se tiene por conocimiento de la vida, no diciendo que
que se tiene porque se es muy sabio, muy inteligente, porque dice el Señor a la iglesia de Odisea que ella cree que es rica, pero sin embargo el Señor le dice que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y que le aconseja que compre de él oro refinado en fuego para que sea rica, y vestiduras blancas para que se vista y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y que unja sus ojos con colirio para que vea, de modo que creyéndose sabia, creyéndose inteligente, creyéndose ella misma fuerte, creyéndose que ha vencido, iba en derrota porque iba ciega, porque no había comprado el colirio del Señor. Y el colirio del Señor se compra en la humillación, el colirio del Señor se compra en el secreto continuo con Él, y el colirio del Señor se compra a través de las dificultades de la vida, a través del camino molesto que Dios le pone a pasar al hombre, pero que su fin es camino glorioso, su fin es un fin glorioso. Allí es donde se compra el colirio, pero cuando no se atraviesa por todo esto para poder vencer a las tinieblas, no se puede en ninguna manera escapar del engaño. El engaño no viene con cara de engaño, sino que el engaño viene con cara de que es de Dios. El engaño viene de manera inocente, ingenua, como no aparentando ser engaño, porque él es experto en mentira. Dice que Satanás es el padre de la mentira. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y él es experto en engañar, así como engañó a Eva al principio. Y esto es lo que el Señor alerta y advierte a través de las cartas de Pablo, cuando dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de la misma manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que hay personas que dicen servir al Señor y dicen ser fieles al Señor, pero con sus sentidos extraviados de cuál es la verdadera y cuál es la sincera fidelidad a Cristo. O sea que la fidelidad a Cristo no es como el hombre se la imagina, es como Dios se la revela. Y lo que Satanás hace es tratar de engañar al hombre para mostrarle una supuesta fidelidad a Cristo, para mostrarle un supuesto amor a Cristo, pero es engañoso y es malvado. Muchas personas piensan que la fidelidad es por darle dinero al Señor. Muchas personas piensan que la fidelidad es por de pronto asistir a la congregación o obedecer a los pastores ciegos, no entendiendo que la fidelidad va más allá de eso, porque empieza por la comunión con el Señor, y en la comunión con el Señor se reciben todos los frutos para dar al Señor. Esto es lo que Dios recibe. Esto es lo que primeramente Dios recibe. Lo demás viene como frutos, y a través de esos frutos se le da todo entonces al Señor. Y así es que se vence a la serpiente, y así es que se le pisa la cabeza. Pero esto lleva a sufrimiento, y esto lleva a menosprecio, y esto lleva a vituperio, y esto acarrea molestias y dificultades en el camino, porque esto acarrea que se le aparten al creyente muchas personas que lo amaban, acarrea que se le aparten al creyente incluso muchos hermanos, acarrea que reciba vituperio de los demás, como dice la Escritura, que Cristo sufrió fuera de la puerta de Jerusalén, fuera del campamento sufrió, y que salgamos a él llevando su vituperio. Así la simiente de Jesucristo es la que vence llevando el vituperio del Señor, y así le pisa la cabeza a la serpiente, porque Cristo sufrió el oprobio, Cristo sufrió la cruz, Cristo sufrió siendo varón de dolores, experimentado en quebranto. Tanto fue su sufrimiento, dice que es varón de dolores y experimentado en quebranto, experto en quebrantarse, experto en dolores, varón de dolores, y siendo así, vivió el dolor por el hombre, vivió el dolor por la salvación, vivió el dolor no solamente en la cruz, desde antes de la cruz, pero lo selló con el dolor de la cruz, que fue el mayor dolor, porque cargó encima de él en la cruz con todo el pecado de la humanidad. Fue contado con los pecadores, nunca habiendo habido mentira en su boca ni iniquidad en él. Y así sufrió la cruz, sufrió el oprobio y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él. Así fue que él le pisó la cabeza al diablo, así fue que lo venció, y allí fue que se cumplió la Escritura, que
la simiente de la mujer lo vencería y le heriría en la cabeza y él le heriría en el calcañar. O sea que para poder vencerlo va a tener que sufrirse la herida, y el sufrimiento de Cristo va a tener que cargarse, va a tener que llevarse, va a tener que sufrirse los vituperios del Señor para poder vencer a la serpiente. No se vence sencillamente diciendo que se vence al diablo con la boca, como muchos dicen que lo tengo vencido o que lo tengo debajo de mis pies, porque esto no vence a las tinieblas. Eso son solamente puras palabras. Lo que vence a las tinieblas es la acción del sufrimiento por Jesucristo, la acción de cargar la acción de cargar su propia cruz, la cruz que pone el Señor, la acción del camino estrecho y angosto, la acción del sufrimiento por el Señor, la acción de salir fuera de la puerta, fuera del campamento, llevando el vituperio del Señor, porque el mundo siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, y aquellos que dicen ser de Cristo pero no son, porque ya han sido engañados y ya han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, siempre se van a oponer al creyente verdadero. Y esta es la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente viene con cara de que es de Dios, pero es simiente de la serpiente, como Caín que mató a su hermano. Así, la simiente de la serpiente viene como buena. La simiente de la serpiente es mentirosa. La simiente de la serpiente no viene con cara de mala, sino que la simiente de la serpiente viene con cara de bueno, viene con cara de hermano. La simiente de la serpiente viene astutamente, porque así fue que se le apareció la serpiente a Eva, como el animal más astuto, más inteligente que había, y se le apareció con una supuesta amistad, se le apareció conversando plácidamente, se le apareció ofreciéndole cosas buenas, se le apareció mostrándole una supuesta inteligencia, pero era una inteligencia demoníaca, era la inteligencia de Satanás, era la inteligencia de las tinieblas, del infierno, que la llevaría a las tinieblas, y la serpiente le ofreció todo lo bueno, pero para darle muerte, para darle un mal. Asimismo, actuará la simiente de la serpiente, vendrá como buena. La simiente de la serpiente viene a través de falsos hermanos, pero que aparentan ser buenos. La simiente de la serpiente viene a través de personas que aparentan ser buenas, y la simiente de la serpiente viene a través de ciertas o supuestas bendiciones que parecen ser de Dios, pero no son de Dios, con cosas de este mundo que las personas no cesan de decir: qué bueno es Dios porque me ha dado esta gran casa, qué bueno es Dios porque me ha dado este gran negocio, qué bueno es Dios porque me ha dado esta gran obra, qué bueno es Dios porque me ha dado esta gran familia. Y fue la simiente de la serpiente la que le dio todo eso, porque ella viene con cara de bueno, pero es mala, y viene con cosas que hacen que el hombre se aparte del propósito divino del cielo, no conociendo a Dios, porque lo principal que se debe de tener para vencer toda tentación y para vencer todo engaño y para que los sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo es el conocimiento del corazón del Señor. Y cuando se tiene el conocimiento del corazón del Señor, porque se ha buscado en la intimidad, porque se vive en el secreto con Dios, porque se vive escudriñando las escrituras, porque se vive preguntándole a Dios todo, porque se vive en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios continuamente, y apartado del mundo, apartado de las vanidades, y renunciando a los deseos del cuerpo, renunciando a los deseos carnales, renunciando a los deseos mundanos. Allí se obtiene el conocimiento del corazón de Dios, porque Dios se lo manifiesta al que vive así, como dice la Escritura, que si buscares la sabiduría y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares, y si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el que da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero ¿a quién se la da? Al que busca el conocimiento de todas las cosas espirituales como tesoro, al que le pregunta a él, porque dice que de su boca, no de mi interpretación, no de los estudios de la teología, no de los libros, no de los diccionarios, no de mi propia inteligencia, sino que de su boca viene el conocimiento
¿De qué? De su corazón. Y viene la inteligencia, pero dice, si la buscares como tesoro, si la escudriñares como tesoro, si como a la plata la buscares, es quiere decir que los que buscan hacia el Señor nunca podrán ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, pero los que no lo hacen no pueden entender el corazón del Señor y el diablo los extravía de la sincera fidelidad a Cristo, y lo que hacen es que se convierten en vasos de deshonra, se convierten, en vez de ser la simiente de Dios, se convierten en la simiente de la serpiente, para que la serpiente a través de ellos entonces trate de engañar y busque tentar a los que son de Dios. Así ella viene con cosas buenas. Ella viene a través de personas que parecen buenas, y ella viene a través de cosas que parecen buenas, a través de las adquisiciones que se tienen del mundo, a través de éxitos, a través de logros, a través de conquistas, a través de supuesta prosperidad, porque la verdadera prosperidad es la del alma, el resto es cosa vana y es cosa de la tierra. Dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. La verdadera prosperidad que se debe de buscar es la del alma, y así la simiente de la serpiente viene tentando al hombre con cosas que no provienen del cielo, sino que provienen de la tierra para vencer al hombre. Pero solo se vence en esa intimidad con el Señor, solo se vence con los ojos abiertos, solo se vence comprando el colirio del cielo. Pero esta victoria acarreará muchas enemistades con las personas. Esta victoria acarreará que el mundo aborrezca al creyente, como dijo el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el mundo nos aborrecerá. El mundo aborrecerá a la simiente de Cristo, y siendo que el mundo aborrece la simiente de Cristo, sufrirá el oprobio, sufrirá el menosprecio, sufrirá por la causa del Señor, sufrirá en el camino angosto, sufrirá dificultades, sufrirá carencias, porque así es que el Señor hace que el creyente sea desarrollado y que el creyente madure y que su senda sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que hace prosperar su alma, preparándolo en todo, capacitándolo en todo, como hizo con Pablo, que dice, por todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces el Señor enseña a través de caminos molestos para ir capacitando al hombre en todos sus atributos espirituales, y lo hace tener hambre, lo hace tener sed, lo hace vivir en ayunos, lo hace vivir en vigilias, lo hace vivir en escasez, lo hace vivir en diferentes situaciones molestas, lo hace vivir entre lobos, porque dice que aquí yo os envío, dijo el Señor, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir? Que lo hace atravesar por momentos molestos entre personas que lo van a vituperar, pero que dicen ser de Dios. Lo hace que los expulsen de las sinagogas. Eso el Señor lo dijo, os expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea que lo hace atravesar incluso a muchos, incluso hasta por la muerte, como Esteban. ¿Qué quiere decir? Que así se vencerá a la serpiente con el dolor del calcañar. Este es el dolor del calcañar, el dolor de la vida. El dolor que le prometió también el Señor a la mujer, que multiplicaría en gran manera los dolores en sus preñeces, y con dolor daría a luz los hijos. Pero el hijo que se da a luz con dolor, aparte del hijo físico que da la mujer natural en la tierra, habla de un hijo espiritual y habla de una mujer espiritual. ¿Qué quiere decir? Esta es la mujer espiritual, o sea, el pueblo de Dios, que va a dar a luz una nueva creación, porque dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Que quiere decir que en Cristo Jesús se va a recibir y se va a tener una nueva creación, creado conforme a la imagen de Jesucristo. Pero esta nueva creación, el cual es un hijo nuevo, el cual es una persona nueva, el cual es el mismo creyente que ahora tiene una mente celestial y tiene una forma de ver, de pensar, de vivir, de manifestarse celestial. Este va a tener que haber nacido del dolor de sí mismo, del dolor de la vida, porque la mujer es la misma vida del creyente, y el hijo que da luz en el dolor es el creyente nuevo, o sea, es la nueva creación, es la creación de Jesucristo. Esta es la mujer que da luz en el dolor, y este dolor es el dolor del calcañar, el que le vence a la serpiente, el que le pisa la cabeza y le causa un dolor tremendo y un dolor fuerte en el calcañar, no un dolor de un momento, sino el dolor de la vida. Pero su vida se verá en gloria, porque el Señor lo prometió.
que Él secará las lágrimas de los enlutados. Él enjugará las lágrimas de los que vivieron conforme a su voluntad y de los que sufrieron por el Evangelio. Enjugará el Señor las lágrimas de los ojos de todos aquellos que sufrieron por el Evangelio, y enjugará el Señor sus lágrimas y Él los consolará. Que quiere decir que vivieron en un sufrimiento continuo. O sea que al cielo entrarán personas que le dolieron sus calcañares. O sea que les dolió la vida que tuvieron que vivir, la vida que tuvieron que sufrir, el camino que tuvieron que atravesar fue de dolor, fue de espinas, fue de molestias, pero por el Señor, no por sí mismos, sino por las órdenes del Señor y por todo aquello que acarreaba, porque el enemigo se iba siempre a levantar en contra. El enemigo siempre se levanta en contra, como dice que el enemigo siempre se levanta como río, pero aunque se levanta como río, el Espíritu de Dios levanta bandera en su contra, pero se levanta como río, y ese río viene contra la casa espiritual del creyente. Ese río viene contra el corazón, pero el que edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo, dice que contra su casa vendrán lluvias, dice que vendrán vientos, dice que vendrán ríos y golpearán con ímpetu contra aquella casa, pero no caerá, porque estará fundada sobre la roca. Este golpe, estos ríos que golpean contra la casa, estos vientos que golpean contra la casa, esta lluvia que cae sobre ella, es la simiente de la serpiente golpeando, y este es el dolor que le ocasiona en el calcañar, o sea, el dolor de la vida. Y en este sufrimiento se dan los frutos de Dios, en este sufrimiento se dan los frutos del cielo, porque es necesario el dolor, porque el hombre pecó, y el hombre, aunque Cristo vino a rescatarlo, pero necesita el sufrimiento de Cristo para ser transformado su imagen en su semejanza, por cuanto está en el cuerpo en el cual el hombre pecó. Y este cuerpo, por cuanto fue vendido al diablo, estará siempre tentado al mal, y este cuerpo siempre sufrirá los azotes y siempre sufrirá el dolor, pero vencerá aquel que el cuerpo lo usa exclusivamente para Dios, y que no recibe las ofertas del diablo, sino que vence toda tentación, pero en sufrimiento. Ese sufrimiento es necesario por el pecado, porque Cristo lo tuvo que sufrir. Dice que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para derrotar, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, participando del cuerpo de carne y sangre. Y en este cuerpo de carne y sangre se sufre en el dolor, en continua tentación, en continuos azotes en la vida, porque el mundo fue entregado al diablo, y como el hombre pecó, va a tener que atravesar por el mundo sufriendo todos esos azotes. Cristo lo sufrió. Es necesario. En el mundo espiritual así está determinado, no como dicen muchas personas, que Cristo, como ya venció, ya somos salvos y ya no tenemos más nada que hacer, sino que ya somos salvos. No es así, sino que el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia, y si no nos guía a toda justicia, no vivimos por la fe en esa guianza. Esa es la fe que salva, la fe de las obras, y esta fe viene por la guianza del Espíritu de Dios, y esta guianza atraviesa al hombre por el dolor en el sufrimiento de la vida. Este es el dolor del calcañar, y esta es la victoria de la simiente de la mujer, la victoria que vence con el sufrimiento de Cristo, la victoria que vence con el sufrimiento del camino angosto, la victoria que vence toda tentación y que recibe todo vituperio, que recibe todo azote, pero va en victoria y va en gloria y va creciendo espiritualmente, y van desarrollándose los atributos de Dios en él, y van desarrollándose todas las obras de Dios en él, van haciéndose en él y a través de él todas las verdaderas obras de Dios, las gloriosas, las que se reciben en el cielo, las que edifican mansión gloriosa en el cielo, las que edifican una vida espiritual para la eternidad, y la que garantiza un lugar con Dios al lado de él en la eternidad. Esta es la que vence. El resto no puede vencer, el resto ya ha sido vencido, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe en las órdenes del Espíritu de Dios, la fe en las órdenes del Espíritu de Cristo, porque creemos en que Él resucitó, murió y resucitó por nosotros, y por cuanto Él murió y resucitó por nosotros, ahora si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es lo que está determinado en el mundo espiritual. Y esto es lo que está determinado para los que verdaderamente serán los vencedores. Esto es lo que está determinado. Y así, el creyente verdadero, la simiente de Cristo, la simiente de la mujer, que es el que, o sea, Cristo, el hombre en la carne, vencerá
al diablo, pero golpeándole la cabeza con el calcañar y sufriendo el dolor del calcañar, el dolor de la vida. Y allí entonces habrá una nueva creación. Cristo en el hombre, pero éste tendrá tal galardón y tal recompensa que de lo primero ya no tendrá memoria. Y lo primero se olvidará y será menos que una partícula de polvo en todo el universo, porque las aflicciones del tiempo al presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta promesa la hace Dios para que se pueda vencer. No de boca, sino de hecho sí en verdad, porque de boca todos dicen ir en victoria, pero sin embargo ya Satanás los ha llenado y los ha colmado del mundo en sus vidas y del mundo en sus corazones, y los ha llenado de tanta mentira que sus sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero los que sufren el sufrimiento de la cruz, porque tienen la garantía de que el Espíritu de Dios se les manifiesta de continuo, porque viven en la obediencia perfecta y viven en el camino ordenado por el Señor, porque el Señor se les manifiesta continuamente les habla por su obediencia y por el sufrimiento que están dispuestos a sufrir para alcanzar la gloria venidera que les está preparada. Estos verdaderamente vencen, no de boca, sino que renuncian a todo lo que Satanás ofrece, rechazan todo lo que Satanás ofrece, y así es que les pisan la cabeza, y así es que sufren el dolor del calcañar. Esta es la promesa que Dios hizo, y esto se cumplió en Cristo y se cumple en todos aquellos que viven el sufrimiento de Cristo. Y así es que se vence al diablo, con este dolor. Pero esto resulta en gloria, y resulta en sanidad, y resulta en consuelo, y resulta en un glorioso reinado perpetuo con Jesucristo. Gloria a Dios.